Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Bueno, decirles de qué vamos a hablar es casi sin sentido, un sinsentido. Uno se propone cada noche no enojarse, ¿no? Porque uno a veces eleva el tono y ustedes no tienen ganas que del otro lado alguien les grite o eleve la voz, bueno. Pero la verdad es que la realidad nos enoja y mucho. Lo decía hace un rato con Pablo Dugan. Ojo que la candidata a presidenta es Victoria Villarruel. Ojo que Milei es lo que vimos hasta ahora. El personaje, el arlequín, el loquito mediático. Pero el poder político, como decía Pablo recién, la que se viene preparando todo esto hace tiempo es Victoria Villarruel. Vamos a hablar del huevo de la serpiente. Ojo, porque ayer se vio que el huevo de la serpiente está otra vez en plena democracia. Bienvenidos. Estoy convencido, y ojalá ustedes se dejen seducir por esto, que en la vida somos lo que callamos y somos, por cierto, lo que decimos. Somos aquello que nos abraza con el silencio y somos aquello que gritamos. Nos constituye los silencios en momentos oportunos y también nos constituyen esos gritos que elevamos una y otra vez en los momentos oportunos. Y al mismo tiempo estoy convencido que el silencio en la democracia, cuando es defender los derechos y lo que tanto costó la democracia, esos silencios no pueden tolerarse. Recién lo decía, bastó. Estas últimas 48 horas bastaron para darnos cuenta que la candidata es Villarruel, es Victoria Villarruel, y que su plan de gobierno con el arlequín de Milei no es otro que llevar adelante lo que de alguna manera se aplicó en la dictadura cívico-militar y eclesiástica. ¿Vieron cuando tantas veces se dice esto de cívico? Bueno, uno de los rostros de la pata civil de la dictadura lo expresa Villarruel. Y quiero repasar un concepto acá, o afirmar algo. Villarruel no es negacionista. No caigamos humildemente en lo que creo que es un error. Villarruel es una defensora de lo que hizo la dictadura. Villarruel ha hecho sistemáticamente una apología del delito. No niega lo que sucedió, niega los números, niega si son 30.000 o no, pero lo otro lo reivindica más que negarlo. Esto lo hace muchísimo, pero muchísimo peor. Me parece que es un tiempo en donde debemos decir que hay que terminar con el engaño de la pluralidad de voces, cuando esa pluralidad de voces es utilizada por aquellos que lo único que quieren es recortar las voces de las mayorías, las voces de algunas minorías, y lo que quieren recortar son los derechos. ¿Saben qué? La democracia no le puede permitir a una defensora de genocidas como Villarruel decir cuánta barbaridad se le ocurra. Y ustedes dirán, Fernando, no seas autoritario, la democracia no. La democracia no debe legitimar a los que reivindican la tortura. La democracia no puede legitimar a los que reivindicaron a los genocidas y a los reivindicaron a los quienes tiraron hombres y mujeres de un avión. Porque si no, con ese criterio, ¿saben qué? Mañana vamos a justificar y vamos a traer acá, y perdón por lo duro y lo grotesco del ejemplo, vamos a traer un pedófilo para que nos explique cuál es el goce perverso que siente con un menor. ¿Saben qué? No. Porque no vale todo. No vale todo. No voy a caer en el juego de que en lo humano todas las víctimas valen. No es discusión. Claro que sí. Claro que toda víctima, que toda vida vale, y que toda muerte que es generada por otro, por supuesto que hay que investigarla, que hay que condenarla, por supuesto que sí. Ahora, ustedes lo tienen tan en claro como lo tengo yo.
Una cosa es la responsabilidad individual de un sector de la sociedad que se levantó en armas en un contexto determinado, que fueron además investigados, procesados y condenados, muy distinta a cuando desde el Estado se planifica un plan sistemático de exterminio, de desaparición, de tortura y de robo de bebés. No es lo mismo. No es lo mismo el terror ejercido por el Estado. No caigamos en la trampa desde el dolor por las víctimas, analizar el todo, porque no. Y porque además ellos se abrazan a las víctimas de lo que llaman el terrorismo para en realidad montarse sobre la monstruosidad que están defendiendo. Si ellos logran instalar la discusión acerca de si fueron o no 30.000, de si en realidad hubo o no hubo un genocidio, como dijo Villarroel, es una mitología. Si logran instalar solamente el debate, ganaron. Señores, señoras, con tu humildad, aquí no hay debate posible. No hay debate. No entremos en la lógica de creer que estamos frente a un debate de ideas. No. Estamos frente a una verdad histórica y la excusa de los torturadores, asesinos y genocidas de la otra. Porque Victoria Villarroel viene de una familia que tiene tíos, que tiene gente muy cercana, acusados y procesados por torturadores y por genocidas. Villarroel daba, cuando Videla estaba en la cárcel, Villarroel daba formación política a un montón de jóvenes y su jefe de cátedra era Videla. No es una mujer que tiene una mirada histórica sobre lo que pasó en un contexto. Es el huevo de la serpiente, en plena democracia. Mientras tanto el Arlequín salta en todos los medios, y nosotros lo pasábamos al Arlequín, íbamos a otro canal y pasábamos al Arlequín, abrimos los diarios y está el Arlequín, y todos hablamos del Arlequín. Pero detrás del Arlequín está este sector que ayer negaba en las calles lo que hizo la dictadura. En algún momento yo creí que teníamos ganada esta batalla, de verdad, se los quiero confesar. Y saben que aprendí estos últimos días, que es una batalla permanente, que no podemos descansar ni un ratito, que es una batalla de todos los días, que es una batalla en las escuelas, que es una batalla que hay que dar con nuestra niñez, que es una batalla que hay que dar con los jóvenes, donde no hay que legitimar el discurso del odio. No nos podemos, como sociedad democrática, legitimar el discurso del odio. De ninguna manera. El otro día charlaba con colegas, nos preguntábamos, ¿vos entrevistarías a Astiz? No, ni loco, ¿para qué? Tengo dos, Astiz como otros tantos genocidas, tengo dos preguntas para hacerle a Astiz. Uno, ¿dónde están los 30.000? Y otro es, ¿dónde están los casi 400 nietos y nietas que estamos buscando? ¿Me la va a responder? No, entonces que se quede calladito en la cárcel, que ahí está muy bien. Entonces, esta lógica de que todas las voces conforman una democracia, todas las voces que defienden la democracia, sí, claro. Todas las voces que respetan la vida, sí, claro. Todas las voces que respetan hasta la mirada opuesta, pero con valores y con principios acordados en cualquier sociedad que se quiera digna y que se quiera humana, sí, claro. Ahora, estos no. ¿Cuántas veces dijimos qué diferencias entre el adversario político y el enemigo político? Bueno, tuvimos una clase en 48 horas. Victoria Villarroel es enemiga política. Ahora, ¿de verdad que después de haber escuchado a esta mujer, creemos que Milei no es capaz de llevar adelante la venta de órganos? Si no les molesta para nada el robo de bebés, ¿por qué no van a vender órganos? ¿Por qué no van a darnos la libertad a todos y a todas para que tengamos armas? Y que esto sea la ley de la selva. Si ellos defienden y reivindican a quienes se llevaron puesta la Constitución, claro que lo van a hacer. Y miren el rostro de estas mujeres. Ahí están ahorita. Ahí está Tati. Ahora seguramente la vamos a ver a Estela. La vamos a ver a Eve. Esos rostros, que son los rostros con los que uno se ha criado, con los que uno se ha formado. Y que en estos tiempos parece que tenemos que volver a decir
Nosotros hace años que nos hemos abrazado a esos pañuelos y no los vamos a soltar. Ya dijimos nunca más una vez y los vamos a decir cuantas veces sean necesarios. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Fueron 30.000, lo dijimos muchas veces y los vamos a seguir diciendo. Y de verdad, esto creo que es una expresión popular, no tiene ningún tinte de amenaza. Digo, no van a poder, ¿eh? Con esto no van a poder. Hubo un hombre, un presidente, que una vez bajó un cuadro con el rostro monstruoso del genocida Rafael Videla. No lo van a subir más, ¿eh? De verdad, no lo intenten porque no lo van a subir más. Porque aunque no lo crean, aunque los vientos electorales les hagan creer que pueden ir por todo, no. Ya vimos el huevo de la serpiente. Y hay que estar alerta. Y no es chiste, y no es pasajero. Y vinieron con una sed de venganza. Les vuelvo a decir, nunca más es nunca más. 30.000 millones de veces es nunca más. Y ese cuadro no se sube por los 350, casi 400 nietos y nietas que faltan. Por ellos no hay que dar un solo paso atrás. Y estoy convencido, confío mucho en el pueblo del que formo parte. No van a poder. Con estas reglas del juego, con este horror, no van a poder. Y antes de nombrar a Estela de Carlotto e insultarla, debería lavarse la boca, Villarroel. De verdad, debería lavarse bien la boca. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija. Pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Este alboroto ha traído una apertura para que se hable con más realidad de quiénes son ellos, qué van a hacer si asumieran el gobierno, que no tienen una formación para hacerlo, ni gente, ni espacio. O sea que yo creo que ellos mismos por su misma vara mueren, ¿no? Entonces, yo no les deseo mal ni nada, simplemente me ha tocado a una hija y yo por mis hijos doy la vida. No le tengo lástima, no le tengo odio, nada. Lo que deseo es que no exista para la sociedad argentina en el momento en que necesitamos un gobierno serio para recomponer todo lo que necesitan los que menos tienen. Tenemos la democracia más larga de la historia y esto hay que festejarlo. Esta mujer ensucia todo. Es un invento esto. Entonces, en todo caso, que se preparen para una democracia y no para una farsa. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a Tilio. Bueno, ¿quién quiere tomar la posta? ¿Nahuel? Dale. Bueno, Fer, no, a ver, me parece como primera cuestión muy importante dar la discusión urgente respecto a una ley del negacionismo. Claro. ¿Sí? Digo, pues estas cuestiones tienen que empezar a tener distintos correlatos, ¿no? Y cuando uno dice países como Alemania, Israel, España, que han tenido legislaciones al respecto, porque es que obviamente que la legislación no va a resolver un problema que es cultural, pero lo que hace la legislación es esto que vos dijiste, hay límites en la democracia. No es esa idea de todo es tolerable. Si vos haces apología o vos negás, el problema de eso, ¿por qué se pena en la ley en los países que tienen legislación contra el negacionismo? Porque en realidad lo que siempre están buscando es desacreditar a las víctimas, ese tipo de expresiones, ¿no? Y además de desacreditar a la víctima, tiene una segunda cuestión
que es que de algún modo permiten que se vuelvan a perpetuar esas prácticas, sea de forma simbólica o de forma física, ¿no? Porque los genocidios tienen una etapa que es que no es solo la eliminación física de un grupo, sino después es la eliminación simbólica de lo que representaban esas víctimas. Entonces me parece que es un buen momento para discutir seriamente, y creo que muchos, incluso integrantes de Juntos por el Cambio, como el radicalismo, deberían estar de acuerdo en que haya una ley contra el negacionismo en nuestro país. Bueno, lo escuchás a López Murphy y no sé, ¿eh? Bueno, por lo menos algunos sectores que si les queda algo de sí, Alfonsín sí, deberían levantar la mano a favor Coincido totalmente con Nahuel. Solamente quiero recordar dos cosas. Existe en la legislación argentina, en el Código Penal, una figura que es apología del delito, que remite a reivindicar delincuentes o delitos cometidos. Si hay algún delito en la Argentina de gravedad suprema, son los delitos de lesa humanidad, que obviamente tiene miles de juzgados en la Argentina con derecho a su defensa, cosa que no tuvieron, por supuesto, los activistas, militantes o ciudadanos argentinos que fueron asesinados, torturados, a los cuales se les robó sus hijos y se los tiró al mar, etc. Entonces, primero, Perdón, mi preocupación... Con mucha demora e injustificada en los juicios, ¿eh? Sí. Que se han extendido a lo largo de los años y han sido... Para que permita envejecer a alguna gente. Pero digo, mi preocupación, ¿sabes cuál es? Digo, el problema es la justicia. Porque muchos fiscales de este país o jueces podrían simplemente acusar a esta persona candidata a vicepresidenta que transmite permanentemente odio de apología del delito. Estamos hablando del delito más grave en la legislación argentina. Y en ese sentido, lo que está claro a esta altura, y lo tenemos que decir, hoy hubo una movilización hecha por los curos de barriales y villeros, etcétera, que hubo 10.000 personas para repudiar a estos anarquistas ultraliberales que han insultado sistemáticamente al Papa. En el día de hoy también, y creo que tiene mucha relación, un tenista, hijo de rusos en Alemania, paró un partido, Alexander Zverev, que es hijo de un tenista de la Unión Soviética, él nació en Hamburgo y juega para Alemania hoy, paró el partido diciendo, acaba un señor de decir Deutschland über alle, la primera frase del himno nazi, que ya está prohibido en Alemania. El árbitro dijo, ¿quién fue? Levante la mano, ¿quién fue? Fueron a buscarlo a ese señor y tuvo que abandonar el estadio. Digo, todas estas cosas que pasan en Argentina son lo mismo. Esta gente, hay que decirlo, no hay que tenerle miedo a decir la verdad, son nazis. Son fascistas, han matado a 30.000 compañeros y compañeras, han desaparecido, encarcelado, exiliado. Y hasta que no los llamemos como lo que son y con los nazis, no se discute. A los nazis se los combate. ¿Lu? Sí, yo, bueno, lo vengo pensando hace un montón. Victoria Villarroel, primero es una atrevida y que vaya a laburar porque recién se le conoce laburo ahora, que en el Estado, pero después, ¿qué hizo? ¿De qué laburó? Bueno, una atrevida total, meterse además con Estela de Carlotto, por favor, el tupé. Y después, para mí se muere de ganas, ellos se mueren de ganas de bombardear nuevamente una plaza con todos los manifestantes peronistas. Me parece que también instalar esta teoría de los dos demonios que quieren instalar es justamente porque se mueren de ganas de volver a hacerlo y que después sea contado como que fue una guerra. Ya a esta altura es un solo demonio, me parece. Por supuesto. Somos nosotros el demonio. Además, otra cosa, esto arrancó en el macrismo, porque cuando Pando salía a marchar y estábamos con los Kirchner en el gobierno, era un escándalo que una mina como Pando haga las declaraciones que hizo en televisión. Cuando Macri asume, empieza a avalar. O sea, no condenando, es avalar un montón de discursos de odio. Y empieza con lo pérfido, la la frase esta de... El secretario de Derechos Humanos, Abrú, recibió a esta mujer. Claro. Ahí es donde arranca todo como, bueno, a legitimar un poquito estos discursos que hoy en día vemos que han avanzado más de lo que deberían haber avanzado, porque se tendría que haber puesto un límite, se tendría que haber puesto un freno, siendo un gobierno peronista, ¿no? Una ley de negacionismo mínimo. Pero digo, esto arrancó mucho antes que ahora. ¿Mariano? Se mencionó, buenas noches, se mencionó a Bruj, se mencionó lo pérfido. Yo no pasaría por alto a Beluto, el secretario de Cultura, que se chorea la computadora. Además de afanar, antes de ese cargo
se había encargado de editar los libros que fueron una base para el negacionismo en la Argentina, y después ya incluso en el cargo festejando el golpe del 55 y la revolución fusiladora. Sacando ese dato, yo querría destacar una noticia positiva de todo esto. A ver. Vos fijate que nadie puede dudar cuáles son las intenciones y cuál es el contexto y cuál es la base estructural que sostiene a Victoria Villarruel, y que probablemente sea la base estructural verdadera que está detrás de Javier Milei, por encima de la que originariamente le asignábamos a Javier Milei, ¿no? Acá tenemos que pensar en Victoria Villarruel como vicepresidenta, jefa de campaña y verdadero sostén de la estructura de Javier Milei. Dicho eso, vos fijate que lo que yo veo como un triunfo es que no pueden plantear un acto cabalmente negacionista, no pueden plantear un acto de reivindicación de los represores, no pueden plantear un acto donde se mancille lisa y llanamente la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos y mucho menos se cuestione el número. Se hace un atajo, una suerte de atajo, donde se convoca a un homenaje a las víctimas del terrorismo. Lo cual a mí me parece que, además de ser un atajo probablemente cobarde, pero que de última responde a los anticuerpos que ya están instalados en la Argentina acerca de lo que sucedió en la década del 70 y la represión ilegal, me parece que también invita en algún momento a algún grado de reflexión, que aquellos que suscribimos a que no existe una teoría de los demonios, aquellos que creemos firmemente en los valores democráticos, aquellos que creemos en el juzgamiento cabal de todos los responsables de la última dictadura, ¿qué deberíamos hacer como sociedad acerca de esas víctimas de las cuales se toma los sectores negacionistas para tener un salvavidas legal? Porque no nos olvidemos que, en definitiva, mostrando a aquellas que fueron efectivamente víctimas del accionar de Montoneros y el accionar del ERP, por ejemplo, se sustentan y se mantienen con un barniz de legalidad y un barniz de sociabilidad. Entonces, me parece que hay un elemento, y creo que fue en ese aspecto muy inteligente lo de Estela de Carlotto, en tener mucha cautela respecto de esta movilización. Yo personalmente me parecía inoportuna la movilización porque habría un compás de posibilidades de cosas que por supuesto finalmente no sucedieron y uno tiene que celebrar, pero me parece que nos invita a un debate, por lo menos para tener quienes creemos en la democracia. Atilio. Vos sabés que armamos nosotros este personaje de Fachelman para burlarnos, me salió burlando, no sé por qué. Para burlarnos de la opinión media del facho argentino, el facho pobre, el tipo que cree que nosotros no agarramos la pala, que no la... Pero frente a estos hijos de puta, me ha quedado tan chiquito que les voy a proponer mañana, vengo con una picana y les voy a hacer un poquito a cada uno, ¿vale? Para estar a la altura. Sí. Vamos a ver algunas de las personas que estuvieron en este acto que hizo el espacio de Villarruel, de Milei, que lo hicieron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién les dio permiso, no? ¿Quién les entregó las alas de una institución de la democracia que, si fuese por Villarruel, no existiría, ¿no? A ver qué decían los que estaban allí en la puerta ingresando o celebrando este acto de los libertarios. Disculpe, señor, ¿usted está a favor del robo de bebés? ¿Del robo de bebés? ¿Qué opina? ¿Usted sabe que se torturó gente en los años 70? Vamos por el robo de bebés. ¿Eso está aprobado? Sí, señor, está aprobado. Está aprobado, señor. Hay más de 400 hijos que no aparecen, que siguen expropiados, que no conocen su identidad. Pero usted, ¿cómo piensa que pasó? ¿Cómo piensa que pasó? ¿No conocen historia, señor? No, lo que conozco es la propaganda que ha hecho la subversión cuando tomó el poder por medio de Alfonsín. Usted sabe que Alfonsín era el que patrocinó no a Montonero. ¿De qué habla, señor? Usted no sabe que... Es subversión de ganó democráticamente, señor. Bueno, ahí estaba. Esto es uno de los ejemplos, digamos, uno de los monstruitos, estaba lleno, ¿no? Sí, estaba lleno. Y quiero decir, y que no es casualidad, y con esto no estoy vinculando al espacio de los libertarios con nada, estoy diciendo que se juntan. Estaba la vecina de Cristina Kirchner en esa marcha. ¿Cómo es que se llama Jimena esa mujer? De Tesanos Pintos. Esa de Tesanos Pintos. Jimena Tesano Esa Pintos. mujer estaba ahí.
¿Vieron cuando decís todo tiene que ver con todo? Bueno, simplemente esto. Ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto, más allá de lo que ya venimos diciendo, son las nuevas generaciones, ¿no? Porque, por supuesto que para las nuevas generaciones, esto les queda muy lejos, estos jóvenes que están votando a Milei y en realidad están votando a Villarruel también, ¿les llegamos? Ahí está la vecina, ahí está esta mujer tan particular, tan difícil de explicar. La otra es una de las candidatas de Milei, esta mujer que recibió a los militantes de Revolución Federal, que están implicados en el atentado a Cristina Kirchner, está ahí celebrando la dictadura militar, porque la disfrazaron de esto y nos abrazamos a la vida, ¿no? Claro. De los que se perdieron durante la dictadura. No, a mí me encanta que haya quedado claro quién es Victoria Villarruel, porque venía medio solapada, ¿no? Hasta ahora el peluca, que era lo que en realidad enamoró a los jóvenes, ¿no? Vamos con el peluca, el liberal, el futuro es liberal, bueno, y todo lo que ya sabemos, pero Victoria Villarruel venía como medio solapada. Ahora quedó clarísimo quién es Victoria Villarruel y qué defiende a los genocidas. Y entonces yo creo que todo esto, si sirvió para algo, es para que muchos jóvenes quizás se enteren qué es lo que están votando a la hora de ir a votar. Quiero agregar una cosa que dijo uno de estos personajes que estuvo ahí presente y que me parece clave de cómo divide la sociedad argentina. Para esta gente Alfonsín era un subversivo y todos los demócratas de este país obviamente tienen que escuchar lo que dicen personas como esas, que son las que obviamente avalaron los golpes de Estado, las intentonas de golpe de Estado contra Raúl Alfonsín. Esta gente no puede ser votada obviamente por radicales que tengan algún vínculo con la democracia. Sin embargo, efectivamente hay sectores de esta sociedad que, enojados, angustiados, defraudados, obviamente no podemos atribuir lo que a esos 6 millones, 7 millones de votos que votaron a Milei tengan de ninguna manera. De hecho, esto les resbala, están preocupados por el bolsillo, están preocupados por el laburo, etc. Pero quiero terminar con esto. Perdón, Puyaro es dirigente del radicalismo, por ejemplo, y dijo que va a votar a Milei en una segunda vuelta. Claro, bueno, entonces, digo, estamos frente a una situación que el odio que han generado hace que sean capaces de aliarse con aquellos que fueron los golpistas contra el radicalismo en la historia argentina, contra Irigoyen, 1930 de la mano de Uriburu, y obviamente las intentonas que sufrieron el propio Ilía, que fue tirado abajo en el año 66, y Alfonsín, a quien no pudieron tirar abajo, enhorabuena, porque la democracia está un poco más sólida. Esta gente, insisto, son un peligro para la democracia, son la violencia. Por eso digo que a mí lo que me preocupa de esto es cuánto de esto que estamos diciendo, cuánto de las luchas de las madres y de las abuelas llega, y de los hijos y de los nietos y nietas recuperados, llega a ese sector joven, que es quien debe tomar la posta, porque las abuelas y las madres... Pero hasta ahora no linkeaban, ahora no linkeaban el tema de los... No sé si lo linkean hoy, porque lo estamos pasando nosotros. A mí el optimismo de Luana me parece encomiable, pero si te tengo que ser franco, Lu, me parece que si nosotros asumimos que 2/3 de las personas que fueron a votar en las últimas elecciones optaron o por Milei, en el caso de la mitad de ellos, o por Patricia Bullrich, en cuyo espacio no se ha escuchado una sola voz de condena o de señalamiento respecto de este acto, yo mantendría el nivel de preocupación. Es decir, a mí no me causa alivio. Yo estoy preocupada, porque, quiero decir, evidentemente la democracia argentina no ha generado los anticuerpos necesarios para que esto no tenga lugar. Por eso, para que estas expresiones no sean un chiste marginal, que es lo que el lugar que debería ser. El lugar que le debería dar la historia. Lo que me preocupa, capaz, con lo que decía Fer, cuando dice, bueno, ¿cómo se habla? Porque, por ejemplo, un ámbito es la escuela, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo para hablar con las nuevas juventudes y las nuevas generaciones en la escuela, por excelencia. Recordemos que el macrismo instaló la cultura de la delegación, que era vos tenías que llamar al 0800 y creías que tu profesor estaba adoctrinando, ¿no? Claro. Entonces, si ese límite se empieza a correr, ¿no? Que no te sorprenda que mañana, que un docente esté dando una clase sobre el 24 de marzo, se instale la cultura de que si no lo da de determinada manera, si no explica lo que fueron los dos, una nueva teoría de los dos demonios, y eso después pasa.
Hay muchos docentes que, por ejemplo, fueron amenazados y que eran ya directamente en grupos de padres, les escribían y los amenazaban porque decían que estaban adoctrinando, o sea, se instaló eso, ¿no? Me parece que eso fue muy duro, entonces después con la excusa de que se está adoctrinando, van a utilizarla para que no sea en la escuela donde históricamente fue el ámbito donde se dio, si querés, la disputa más cultural. En la escuela pública hoy, perdón, a mí me ha pasado siendo docente en escuela privada, dar el 24 de marzo de Naciones Unidas. Y que está bien, no te iban a decir que no, porque no podían en ese momento, estoy hablando. Pero empieza a haber legitimidad para que mañana sí. Yo como estudiante en los 80 de la escuela privada, te puedo decir, lamentablemente yo no tuve una sola alusión a la dictadura. Y tengo el enorme placer y el enorme orgullo de que mis hijos concurran a la escuela pública, a donde, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que no es un distrito particularmente permeable desde la jefatura de gobierno a este tipo de enseñanzas, a donde está presente la noción de la represión ilegal, está presente la dictadura militar como ese fantasma que tuvimos todos los argentinos y que no debemos volver atrás. Pero me parece muy interesante que vuelva de la mano del debate por la educación, a donde hoy se la quiere reemplazar por voucher, por ejemplo. Para que vos te den un voucher para ir a un colegio privado, para ir a un colegio público. No, que igual, ponele que en la escuela no te cuenten mucho, lo que ves 2, 3 películas. Y si no sos una mierda de persona, perdón por decirlo así, pero si no sos una mierda de persona, automáticamente sabes de qué lado tenés que estar parado y dónde pararte. Es que había mucha gente que estaba en el acto en la legislatura, que había visto emocionada probablemente a Argentina en 1985. Yo creo que hay muchos hijos de puta que estaban esperando que aparezca una persona como Villarroel o una persona como Milei. Vamos a ver esto de qué significa hoy, Nahuel, ser... a ver, los verdaderos liberales de la historia, algunos de ellos, enfrente a los libertarios de hoy, ¿no? Digo, me parece que hay diferencias. Estamos muy atentos a lo que nos va a hacer. Bueno, no, vamos a ver liberales de antes, liberales de ahora, Fer. Vamos Sería a ver bueno una que diga diferencia. libertarios igual, porque ahí dice que libera tríos. Que libera. Son demasiado liberales. Vamos a ver algunas de las más importantes. ¿Te parece? Sí, dejen a los liberatrios en paz. Claro, vamos, sí. Que ese más swinger, ¿no? Mirá, acá me paro, acá se ve, Rodo. Dale. A ver, liberales de antes. Buscaban la ampliación de derechos civiles y políticos, ¿no? Podemos estar de acuerdo, pero siempre hay una ampliación de civiles y políticos. Liberales de ahora reaccionan de forma agresiva y violenta contra cualquier ampliación de derechos civiles y políticos. Ley de aborto, cupo trans, documento no binario. Liberales de antes valoraban la educación pública y la ciencia, estamos de acuerdo. Sarmiento yo tengo un montón de diferencias, pero vamos a estar de acuerdo que atacan con CONICET, pretenden un sistema de vouchers para privatizar la educación, quieren cerrar universidades. Esto soy, ¿no? Los liberales de ahora. Seguimos. Creían que los derechos humanos son un pilar fundamental para las sociedades modernas. La Declaración de los Derechos del Hombre la levantaban todos los gobiernos liberales, ¿o no, Jorge? Es un invento del liberalismo. Okay, eso era los derechos humanos antes. Ahora, acá, hablando de lo que hablábamos, son negacionistas y reivindican la última dictadura militar. Vamos con otra. Liberales de antes creían que el Estado debía ser el garante del progreso. ¿Vos te acordás, Fer, que siempre la idea era que el Estado tenía que servir para que haya más progreso y haya prosperidad, ¿no? Después te podían decir que el Estado tenía que estar mínimo, en función del mercado. Pero el Estado tenía que estar, ¿no? Claro. Acá rechazan públicamente al Estado, pero lo quieren para regular de acuerdo a las necesidades del mercado. Y vamos con la última. Abogaban por la libre competencia. Hay un principio del liberalismo básico que es abogar por la libre competencia. ¿Qué pasa ahora? Defienden los monopolios y el poder financiero concentrado. Quiero agregar una cosita histórica. No es lo mismo el liberalismo, que es esto, que la teoría neoclásica o los austríacos o los neoliberales, que son esto. No tienen nada que ver uno con otros. Mismo. ¿Qué pasó en el medio? El capital obviamente se radicalizó. Bueno, lo que pasó en el medio es que empezó a haber una alianza entre el neoliberalismo y los neofascismos. Hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, de la misma manera que hubo nuevas oleadas de ultraderecha, esas nuevas oleadas de extrema derecha cada vez empezaron a tener más puntos de conexión con lo que hoy se denominan los neofascismos. Y vos me dirás que, bueno, pero ¿qué es un neofascismo? Porque uno piensa en fascismo y piensa solo, ¿no?, en Mussolini, ¿no? El fascismo no es solamente un gobierno que duró un determinado periodo histórico. El fascismo es una ideología y una práctica social. Entonces empezaron a dar cada vez puntos de mayor articulación
entre lo que es el neoliberalismo y lo que es el neofascismo. Mirá, Igual un los dato beneficiarios y los promotores son siempre los mismos. En la Argentina, los grandes grupos económicos, los ligados con el capital financiero, etcétera, etcétera, son los que en su momento se aliaron con Carlos Menem para alumbrar esa alianza entre aquel peronismo y el liberalismo, y son los mismos que hoy se arriman a Javier Milei y se abrazan al libertarianismo. Lo que digo es, hay un continuo histórico también en ese aspecto, y me parece que ese continuo histórico lo que aprovecha son las filtraciones y son las fallas que el propio peronismo cede y los espacios que abre donde no atiende determinadas realidades sociales. Y se filtra por ahí, digamos, el malestar. De nuevo, otra vez, volvemos a citar a Cristina cuando hablaba de el malestar de la democracia. Si la democracia no satisface las necesidades más básicas, vas a estar permeable permanentemente a las peores miserias, a las peores atrocidades. Iba a decir monstruos, pero la verdad que yo me niego a tratar de monstruos a estas personas. Son muy humanos, son muy de carne y hueso y están entre nosotros mucho más de lo que creemos. Nahuel. Bueno, para cerrar esta parte de liberales de antes, liberales de ahora, John Locke es un liberal clásico, padre fundador. El primero. Y John Locke dice como dice, el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, ¿no? ¿Y por qué yo elegí esta frase? Porque para Locke la libertad no era como te la está planteando hoy Milei, de hacer lo que quiera. La libertad era en cuidado con el prójimo. Había una idea de que lo divino te daba... Incluso hablaba de la distribución, John Locke, ¿no? Claro. Si bien era un defensor de la propiedad privada, pero no en la propiedad privada en los términos que te lo plantea Milei. Por eso hay una interpretación de la propiedad privada como una forma de fuerza de valor en la cual vos intercambiabas con otros pares y distribuías los bienes y en función de eso podías tener prosperidad. Muy bien, vamos a... genial, me encantó esto, Nahuel, muy explicativo. Vamos al discurso de Milei. ¿Cómo cambió ahora, no, el discurso? Todo lo que prometió ahora empieza a decir, bueno, lo vamos a hacer en 2 años, lo vamos a hacer si podemos o no lo vamos a hacer. Pregunta concreta, por ejemplo, la aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña. ¿Lo va a implementar pronto? Yo no la instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Yo no la instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. De una y de frente mar. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, sí, a 3.20 vos podrías ya dolarizar. Pero dolarizar, te lo reitero, te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Segundo, hay economistas que están trabajando con usted, que algunos dicen, y el primer día se puede dolarizar, y otros dicen, no, se requiere un proceso. Bueno, de hecho, nosotros... Y entonces uno dice, pero ¿y con qué nos quedamos entonces? Bueno, ahora lo explico. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero, digamos, como hay economistas que juegan en política, ensucian. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más. Es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Vas a permitir la venta de órganos? Eso no es parte de la agenda. Eso no es parte de la agenda de Argentina de hoy. Eso no es parte de la agenda. Eso no es parte de la agenda de Argentina de hoy. No es parte de la agenda. Bueno, yo les quiero contar las medidas de Kicillof que tomó hoy. Me gusta, me parece. Porque, claro, porque esto, que está muy bueno, que preparó la producción, habla de un tipo que
promete, porque total nadie le pone un límite, que sabemos, o por lo menos yo lo advertí desde mi punto de vista hace 48 horas, que la verdadera candidata es Victoria Villarroel. Y quizás el creer que nosotros, todo el tiempo criticando a Milei, lo ponemos a Milei en un lugar seguro de balotaje, porque estamos seguros que Massa va a ir al balotaje, quiere decir, vamos construyendo la polarización desde los medios, quizás sale el tiro por la culata por otro lado. Entonces digo, si quieren opinar sobre esto, opinamos. Yo diría simplemente, Milei es un mentiroso, que nunca va a decir lo que realmente piensa, porque la que dijo lo que piensa es Villarroel. Mientras todo esto pasa, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no salió en casi ningún medio, anunció que va a pagar los 30.000. El bono que propuso el ministro Sergio Massa, pero lo va a hacer de una forma especial. Construyó un fondo especial, Axel Kicillof, un fondo especial para las intendencias. ¿Cuál fue lo que anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Había un acuerdo paritario del 15% con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Corregime, Mariano Guaygosa. Sí. Había una paritaria del 15%. Le agregó a ese aumento del 15% que ya estaba cerrado, le agregó un 10%. Ese 10% que le agrega no va a ser descontado en futuras paritarias, sino se suma al salario. Y después se va a dar un bono de 30.000. Y un bono para los que cobran menos de 370.000 pesos, ¿no? Y para los jubilados también, para los que cobran menos de 120.000, otro bono de 30.000 pesos. Quiero decir, mientras el circo del Arlequín y la defensora de genocidas nos van marcando a todos la agenda, nos incluimos porque somos parte de todo esto, digo, y tiene cierta lógica también, ¿no? No es que esté ni mal ni bien, tiene cierta lógica, pasa esto, que es lo que realmente muchos están esperando que suceda. La provincia de Buenos Aires entonces va a pagar. Y está el dato que marcaba recién, Fer, acerca de un fondo constituido desde la provincia de Buenos Aires para darle solidez financiera a los municipios que aleguen no poder pagar el bono. Recordemos que apenas lanzada la decisión del Gobierno Nacional, se invitó a provincias y municipios a adherir voluntariamente, toda vez que el Gobierno Nacional no tiene injerencias sobre la forma de pagar a los estatales, provinciales y a los municipales. Pero me parece que la decisión de Axel Kicillof lo que hace en este caso es por lo menos privar de un argumento a aquellos que por razones políticas no querían pagarlo o por razones económicas, incluso siendo parte del mismo espacio de Unión por la Patria, se venían negando o retaseándole los 30.000 pesos. Y hay algo más, en esto que vos decís, hay algo más que es que en este fondo para los intendentes, la provincia de Buenos Aires va a ayudar a los intendentes que lo necesitan, pero van a tener que justificar el pedido. ¿Por qué necesitan la plata? ¿Por qué no pueden pagar? Nuestro querido colega, el Indio Zavala, escribió Ideología. Deberíamos desechar en estos casos la inocencia. Hay una ideología capaz de todo. Y no es una ocurrencia ni una licencia literaria. Es lo que se conoce como verdad histórica. Ocurre algo terrible y peligroso. Se trata de la amnesia universal obligatoria. No solo se desconoce lo que pasó allá o acá hace 10, 20, 30 o 50 años, sino que se pierde conexión con lo inmediato, una especie de rechazo a pensar lo que sucede. Una voluntad gelatinosa que ofrece desinterés y desgano por los hechos cotidianos, pero goza como un pez en el agua consumiendo placeres. Además está decir que esto es altamente riesgoso, porque a su vez la política teje sin descanso. Y va tejiendo los trajes invisibles, que sí o sí probará la historia. Por eso decimos que la cosa es bien compleja, que no alcanza con comer todos los días, aunque esto es vitalmente importante. Porque hay algo más que en realidad es mucho que no podría precisar en este instante. Algo que está alborotando las conciencias, que puede ser parte del combo nacimiento y estar despertando en los arrabales del alma. Tal vez sea una conducta indescifrable sin cura. Tal vez sea necesario estudiar al ser humano a fondo para entender qué es lo que nos pasa. El Indio Zavala, Ideología. Nos encontramos mañana, si ustedes tienen ganas, claro. Gracias por acompañarnos. Chau.